Muy buenos días a todos. Le damos gracias en esta mañana de que esté con nosotros en esta hora. Bienvenidos a Maná por la mañana. Estamos contentos de estar aquí una vez más este domingo. ¿Cuántos están listos ahí en su casa para alabar a Dios? ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? ¿Y cuántos están listos para escuchar palabra de Dios en este día? Así que dígale al que está a su lado, apaga el comal, quita las tortillas y vamos a escuchar palabra de Dios en esta mañana. Y sin tomar más tiempo en esta hora, vamos a continuar con nuestro estudio que inició nuestra hermana Méndez y yo seguí el domingo pasado, hablando de mejores elecciones, hablando acerca de María y Marta. Y en esta mañana vamos a elaborar un poco más entre ese equilibrio que debe de haber entre lo físico y lo espiritual. Si tienen sus Biblias ahí en sus casas, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12, y vamos a leer de versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía todo lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí vemos en esta historia que cuando María le dio al Señor su regalo, aquello que ella ofreció en esa hora, este acto solo se pudo haber hecho una sola vez. Era el momento apropiado para ello. No era antes que Jesús iniciara su ministerio, no era tampoco para después ya que Jesús fuese crucificado, no, sino que era para esa hora apropiada. Y María tenía ese equilibrio, sabía cuándo era tiempo de trabajar y sabía cuándo era tiempo de adorar. Ella tenía ese balance en su vida. Ella le ayudaba a su hermana Marta en el quehacer de la casa, en la cocina, por decirlo así, era su mano derecha. Ella siempre le ayudaba a su hermana mayor a limpiar la casa, a hacer todo esto, a trabajos laborales. Pero ella tenía atentos sus oídos, ella tenía atento a su vida espiritual para cuando Dios requiriera algo de ella. Y ella sintió en esa hora, cuando estaban todos reunidos, estaban conviviendo y Marta estaba sirviendo la mesa, ella sintió en esa hora en su corazón hacer este sacrificio de jugar los pies del maestro con ese perfume caro. Pero leemos en la historia que había uno llamado Judas que no le pareció bien este acto que ella hizo y él dio su opinión acerca de esto. Pero conocemos la historia de este hombre, de Judas Iscariote, que era, la palabra de Dios lo menciona, que era un ladrón. Y él estaba más preocupado en lo que entraba en aquella bolsa que darle el dinero a los pobres, porque él estaba encargado, yo no sé cómo vino a estar encargado de la bolsa, y así que si había más en la bolsa, había haber más también para su bolsa. Pero cuando él dio su crítica y cuando criticó a esta mujer, y créeme en esta mañana que siempre va a haber alguien que va a criticar lo que usted hace para Dios, en tu caminar con Dios, en tu ministerio, créeme, pero no dejes que esto te detenga de dar tu mejor sacrificio o adoración o dar tu mejor servicio a Dios. Asegúrate de lo que tú hagas para Dios o cualquier cosa que tú lo hagas con ese corazón. Hazlo
para Dios. Asegúrate que sea la voluntad de Dios y que es el momento apropiado para ello. Y si tú lo haces así, no te preocupes de quién te va a criticar o quién te va a señalar. Dios tomará cartas en el asunto y Él va a venir a tu defensa. Lo vemos 2 veces en el caso de María. Jesús sale a la defensa de María. Cuando Marta le dijo al maestro, se quejó que su hermana no le estaba ayudando, Jesucristo la defendió. Y cuando vemos en esta historia que Judas Iscariote la criticó por aquel acto que ella hizo, Jesucristo salió a la defensa. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esto, en otras palabras, lo que ella está haciendo es apropiado para la hora. Ella me está preparando para el día de mi sepultura. Podemos dar dinero, podemos dar tiempo en cosas que nos gusta hacer y todo eso está bien. Podemos dedicar años de nuestra vida a una carrera, a otro enfoque consumidor y son cosas que son buenas, pero en esta mañana yo hago la pregunta: ¿tendremos ese equilibrio entre lo espiritual y lo físico? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Daremos nuestro tiempo para divertirnos en un pasatiempo que nos guste o daremos nuestro tiempo para demorarnos en la presencia del Señor? ¿Intercederemos en oración por alguien o nos vamos a distraer de nuestras cargas buscando alguna diversión natural? Y no quiere decir que esto está mal y debemos de encontrar tiempo para todo esto, pero en esta mañana yo pregunto: ¿dónde está, o más bien, cómo está tu balanza? ¿Cómo está tu equilibrio en esta mañana? Quizás lo físico está muy arriba y lo espiritual muy abajo, o quizás viceversa, quizás eres muy espiritual y lo físico está muy abajo y ya no quieres tomar responsabilidades físicas, como mencioné el domingo pasado. Y en esta mañana lo importante es que sepamos o entendamos cómo balancear y tener bien equilibrado las cosas. Lo espiritual, donde debe de estar Dios número 1 en tu vida, y lo físico, donde debe de estar en el momento apropiado. María tomó la decisión correcta 2 veces. Cuando era tiempo de trabajar, como mencioné, ella trabajaba, ella ayudaba en la cocina, ella hacía su quehacer en la cocina y ayudaba a Marta. Pero cuando era tiempo de pasar momentos con Jesucristo, ella dejaba eso que estaba haciendo para otro tiempo, para otra hora, y ella venía y pasaba ese tiempo en la presencia de Dios. El equilibrio sin dejar de hacer una cosa o la otra, sino hacer las cosas en su tiempo apropiado. Y María nos da un ejemplo acerca de cómo hacer esto. Diariamente, quizás incluso cada hora, enfrentamos decisiones entre lo mundano, y cuando digo lo mundano es lo físico y lo sagrado. Cuando nos vemos obligados a elegir entre los dos, elegiremos aquella buena parte para nosotros, aquello que es apropiado para la hora, aquella que es requerida en ese momento. Tendremos ese balance, tendremos ese equilibrio en nuestra vida. Cuando se presente quizás una oportunidad de que hay que orar o de jugar, ¿cuál elegiremos? ¿Cómo está nuestra balanza? Cuando las necesidades de Jesús estén ante nosotros, ¿las atenderemos o dejaremos que algo más nos distraiga y nos quite el enfoque de las cosas de Dios? Y uno dice en esta mañana, son decisiones, elecciones, decimos, es algo difícil de hacer. Pero sabe una cosa, cuando aprendemos y entendemos
los valores que ordenan nuestras prioridades, nuestras decisiones no van a ser tan difíciles. Cuando todo debe de estar en un lugar donde debe de estar lo espiritual, en donde debe de estar lo físico, donde debe de estar, cuando aprendamos a tener ese equilibrio de estas cosas, entonces las decisiones que tomamos no van a ser tan difíciles de hacer o de tomar. Y sin hacer una cosa o dejar de hacer una cosa o la otra. Un ejemplo, a un dentista, cuando uno va a un dentista, el dentista quizás sea un hombre alto calificado en su trabajo, hace buen trabajo, pero no quiere decir que porque hace un buen trabajo va a dejar de pagar sus impuestos o dejar de pagar la renta. No puede dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Si deja de pagar los impuestos o la renta, le van a quitar aquel lugar. El doctor de igual manera, quizás puede tener la cura para el cáncer y ser buen doctor, pero si no paga sus impuestos, sus oficinas se van a cerrar. No podemos dejar de hacer una cosa o la otra, todo va en mano. Y hay que cuidar de establecer prioridades en nuestra vida. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, arreglar o una vez más examinar cuáles son nuestras prioridades, cómo está nuestra balanza entre lo físico y lo espiritual. Y debemos equilibrar aquellas exigencias de lo físico y de lo espiritual. ¿Para qué? Para tener una buena salud, para tener felicidad, para poder ser productivos, para poder tener esa rentabilidad, esos beneficios. Porque si nuestra balanza no está donde debe de estar y uno está más arriba de la otra o viceversa, entonces no vamos a tener buena salud, entonces no vamos a tener esa felicidad y lo vamos a ver un momento más. Entonces no vamos a ser tan productivos como Dios quiere que seamos. Necesitamos ese equilibrio, es necesario para nuestra vida. El equilibrio entre el trabajo y adoración. La clave para equilibrar dos mundos es darse cuenta de que ambos no son mutuamente exclusivos uno del otro. Quizás usted pregunte en esta mañana, ¿es necesario tener que elegir entre el reino natural y lo espiritual? ¿O que si podemos tener ambos? Y yo quiero decir en esta mañana, quizás sí podamos tener ambos. La mayoría de las veces necesitamos que ambos elementos trabajen juntos. Una vez cuando uno viene a la iglesia y es lleno del Espíritu Santo, nuestra vida y nuestro cuerpo vienen a pertenecerle a Él. Debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ahora le pertenecemos a Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. Y nota lo que dice, en vuestro cuerpo, en lo físico y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los dos van juntamente de la mano. El mismo Espíritu del Señor que reside en nuestros corazones naturales, en nuestros cuerpos naturales, también puede morar en nuestras actividades naturales, en lo que hacemos, en nuestra vida física, en nuestras responsabilidades. Debemos de glorificar a Dios mientras trabajamos. Yo sé que hay veces que nos fastidiamos en el trabajo o cuando estamos haciendo X cosa, pero hay que encontrar una balanza para poder glorificar a Dios en medio de lo que estamos haciendo. No tenemos que estacionar el auto para poder hablar con el Señor. Podemos orar mientras estamos manejando hacia el trabajo. Nomás no vaya a cerrar sus ojos, porque no solamente va a hablar con Dios, sino lo va a ir a ver muy pronto. Maneje con los ojos abiertos, pero usted todavía puede hablar con el Señor. Cuando estamos trabajando o dando, por decirlo así, yo sé que conozco mucha gente que está dando despensas, está dando cajas de comida para aquellos que son más necesitados. Cuando usted haga eso, y quizás puede venir a ser un poco laborioso y un poco frustrante, pero cuando usted haga esto, hágalo para el Señor. Hágalo cantando para el Señor, cantando alabanzas. Créeme que le va a ayudar esto. Cuando usted hace una actividad física, cuando pone al Señor primero, esto le va a ayudar. Usted puede cantar alabanzas al Señor. De hecho, el trabajo debería ser una forma de adoración para el Señor y no una exención de ella.
debemos de adorar a Dios en todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos debe de ser para darle la gloria y la honra a Dios. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que hagas, hágalo como si lo hicieras para el Señor. Y créeme que esto va a ayudar a tu vida. Y recuerdo yo un libro que leía cuando era pequeño, esos libritos llamados Chic Publications, unos libritos chiquitos, cortitos, que hablaba de historias. Y me recuerdo de uno de ellos. Era un soldado que se había inscrito al militar y fue a la guerra. Y este soldado era cristiano, y el librito se llamaba, le decían, el Santurrón. Y en este librito, este soldado era cristiano y siempre andaba cantando al Señor, y siempre estaba orando cuando se iba a inclinar a dormir, se inclinaba a orar. Y los demás soldados no le caía muy bien, no les parecía muy bien, porque este hombre siempre estaba con una sonrisa y cantando y adorando a Dios. Pero una noche que este hombre estaba orando, y todos los demás, sus compañeros, comenzaron a tirarle los zapatos, porque quizás estaba orando en voz alta, no sé, pero le tiraron los zapatos quizás para que reflexionara este hombre o dejara de orar. Pero lo que sucedió después me encanta, porque dice que al siguiente día, cuando estos soldados se levantaron, todos los zapatos estaban boleados y estaban brillando, porque aquel santurrón se había pasado la noche. Aquellos zapatos que le habían tirado los había boleado y le había sacado ese brillo. Y después de esto, el sargento ya no hallaban qué hacer con él, porque entre más lo oprimían, entre más trabajo le ponían a hacer, este hombre simplemente estaba contento, este hombre simplemente alababa a Dios. Así que hicieron esto, lo pusieron a frente de la batalla, lo mandaron ahí donde estaba lo recio de la batalla. Y antes que este hombre, soldado cristiano, este santurrón, entrara a la guerra, se volteó una vez más y le dijo a su sargento: estoy orando todavía por usted, sargento. Y se fue a la guerra, y el sargento bien enojado: ¿y por qué ora por mí? Y en el librito, después, cuando estaban en el recio de la batalla, este santurrón, este soldado cristiano, murió en aquella batalla. Y cuando el sargento llegó donde él estaba, miró su rostro lleno de paz, de alegría, como que había una luz que resplandecía en el soldado cristiano. Y esto ya conmovió a aquel soldado, a aquel sargento, y dijo: quizás lo que me decía era cierto. Así que él se arrepintió en ese lugar y le pidió perdón a Dios. Y cuando él estaba pidiendo perdón a Dios, recibió una bala y murió aquel hombre. Pero al final de cuentas, todo lo que hizo este soldado, y esto es lo que quiero decir, aquel trabajo que hizo este soldado: lavaba los trastes, cantando y oraba, y aunque le tiraban los zapatos, boleaba los zapatos, aquello que él hizo en lo físico vino y llamó la atención y conmovió a este hombre sargento. Por eso digo en esta mañana que cada momento servil puede ser un momento de ministerio. No importa lo que estés haciendo, que estás haciendo o limpiando, ayudando a alguien, esos momentos pueden ser momentos de un ministerio. Cada hora secular debemos de enfrentarla con el Espíritu de Dios y no dejar que nuestras emociones lo abrumen, no dejar que como lo sentimos en ese momento, no tome control, sino dejar que el Espíritu de Dios, tener ese balance. Y debido a que el Espíritu de Dios habita en nosotros, todas las cosas que hacemos son para adorarle, o deben de ser para adorarle a Él. Porque todo lo que hacemos y lo que queremos hacer es pasar tiempo juntos con aquel que es nuestro mejor amigo. Y déjame decirle algo en esta mañana. No se trata tanto de ser una cosa o la otra, o no debemos elegir entre ser María o ser Marta, sino tener ambas fortalezas. Nuestra relación, así como la de María con el Señor, que ella estaba a los pies de Jesucristo, esta misma relación debe de alimentar nuestra relación, así como la de Marta que tuvo con Jesús, y esa es nuestro servicio a Él. Si nos preocupamos y nos llevamos a cabo lo espiritual, cuidamos lo espiritual, entonces eso nos va a alimentar a hacer lo servicial, a hacerlo físico para Dios. En esta mañana digan gloria a Dios allí en su casa. La admonición de Jesús, aunque en la narración del libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, que leíamos la semana pasada, muestra que Marta estaba molesta
porque María se sentó a los pies de Jesús en lugar de ayudarla, en lugar de preparar la comida. Pero vemos que Marta no solamente se quejó, sino también que Marta tuvo su tiempo. Ella fue la que fue a la puerta y abrió la puerta y recibió a Jesús. Ella fue la que la recibió en su casa. Y me imagino que hubo otras ocasiones, porque dice que Jesús visitaba a Lázaro, era su amigo. Y quizás hubo otras ocasiones que Marta sí se encontraba a los pies de Jesús. Y también María como Marta eran discípulos de Jesucristo. Ambas habían sido enseñadas por el Señor, ambas lo amaban, y esto es lo que la hacía igual, el amor hacia Dios. Quizás sus ministerios, quizás la manera que ellos lo hacían eran diferentes, pero la cosa que tenían en común era ese amor hacia Dios. Y el amor hacia Dios, ¿ves? Va a hacer que un creyente le sirva a Él. Cuando uno ama a Dios, uno va a tener ese corazón de servirle a Dios. Pero cuando Marta se quejó, Jesús dejó en claro que María había tomado la mejor decisión. Marta como que estaba perdiendo el equilibrio y lo físico se estaba yendo muy arriba y lo espiritual se estaba quedando abajo. Así que Jesús en su amor corrigió a Marta antes que fuese demasiado tarde, diciéndole: Marta, María escogió lo que es apropiado para esta hora. Lo que estaba haciendo era para el Señor. Y no quiero decir lo que estaba haciendo Marta no era para el Señor. Claro, ella quería tener todo limpio para el Maestro, pero no era para el momento adecuado. Y Jesús reprendió a Marta. Y no por lo que estaba haciendo, escuche bien, no por lo que estaba haciendo, sino por la actitud en la cual ella lo estaba haciendo. Y debemos de tener cuidado con esto. Estaba molesta y preocupada, estaba demasiado preocupada por los asuntos de otra persona. Y eso es lo que pasa cuando perdemos el equilibrio, cuando dejamos que lo físico se vaya más arriba que lo espiritual, cuando no hay ese balance en nuestra vida. Comenzamos a ver los defectos y las cosas de los demás. Y cuidado cuando esto pase, porque podemos estar trabajando para el Señor y haciendo cosas para el Señor, pero hay veces que no lo hacemos con la actitud correcta. Comenzamos a señalar los demás. En otras palabras, a veces decimos: porque yo siempre tengo que cantar, porque yo siempre tengo que predicar, porque siempre yo tengo que hacer esto. Perdemos el equilibrio en nuestra vida y debemos de tener cuidado. Pero Jesús amó tanto a María como a Marta. Y una cosa quiero decir en esta mañana: por diseño de Dios, los seres humanos tienen diferentes personalidades, tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes intereses. ¿Y qué creen esta mañana? La iglesia incluye a estas personas, pero todas estas personas forman el cuerpo de Cristo. Las personas, todos tenemos diferentes propósitos para el reino de Dios. Dios nos ha dado un llamado diferente a cada uno de nosotros, pero necesitamos que darnos cuenta en esta mañana que las personas necesitan darse cuenta del valor de los creyentes que son diferentes a ellos. Y voy a dar un ejemplo. Los de las zonas rurales, aquellas iglesias en las zonas rurales no deben de despreciar a los que sirven a Dios en las áreas metropolitanas, quizás porque adoran a Dios diferente, quizás porque lo hacen de diferente manera. No quiere decir que puedes despreciar a esas personas. La gente de la ciudad no debe de menospreciar a los creyentes de la gente del campo simplemente porque su música es diferente, porque la manera que ellos alaban es diferente. Aquellos que aman hacer el ministerio dentro del edificio de una iglesia no deben de despreciar a los que hacen el ministerio en las calles. Aquellos que están en el cuarto de oración no deben de criticar a los que hacen actividades en las redes sociales divulgando la palabra de Dios y decir que lo que están haciendo es de menor valor. Todos tenemos un ministerio diferente, todos tenemos un papel diferente en el reino de Dios, diferentes talentos, diferentes intereses. Pero escúchame en esta mañana, pero todos debemos de hacer esto un momento u otro en nuestra vida.
cada creyente debemos postrarnos ante los pies de Jesucristo. Debemos de buscar ese equilibrio, esa balanza, estar en sus pies. Todos debemos de tener esto en común, encontrar un lugar, un momento a solas con Dios. Marta tuvo su momento a solas con Dios. Cuando Lázaro murió, ella estaba frente de Jesucristo y ella tomó ese tiempo a solas con Dios. Y Jesús amaba a Marta como amaba a María, aunque eran personas diferentes. Marta, podemos decir, era aquella mujer atrás de las cámaras, atrás de las escenas, que nadie miraba su trabajo. Y María era la que siempre estaba allá frente, era la que era más extrovertida, la que salía allá frente. Mas sin embargo, esto no hace a Marta menos creyente que María. Porque Marta, ella fue la que entendió las cosas profundas del Señor y se dio cuenta de su verdadera identidad. Cuando Jesús le dijo, cuando estaba a solas con Marta, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Ella pasó ese momento y escuchó palabra de Dios. Así que no debemos de criticar o condenar uno del otro nomás porque somos diferentes, tenemos diferentes ministerios. No debemos dejar que ese ensimismamiento, aquel enfoque que nos rodea, nos llega a nuestra vida, porque esto causa que comencemos a señalar o a desacreditar a otras personas, igual como le estaba pasando a Marta. Perdió el equilibrio y estaba más en lo físico, más preocupada por el quehacer que en lo espiritual. Y Marta no se dio cuenta de la impropia que era su actitud cuando trató de señalar los supuestos defectos de María. Y créame, tenga cuidado cuando usted comienza a señalar o a desacreditar a otras personas simplemente porque lo que usted ve no es de su agrado. Examine su vida, cómo está balanceada su vida en esta mañana. Cuando usted comienza a hacer esto, cuando usted se comienza a entrometer en los asuntos de otra persona, créame que solo nos hacemos quedar mal nosotros. Marta quedó mal delante del Señor, Judas quedó mal delante del Señor, porque María lo que estaba haciendo era para el momento apropiado. Y como dije antes, cuando hacemos los momentos apropiados, cuando hacemos la voluntad de Dios, no se preocupe quién dirá lo demás de la gente. El Señor va a salir a nuestra defensa. Y ya para terminar, y me voy a apurar en esta mañana, Jesús reprendió a Marta por su preocupación y ansiedad. Marta se equivocó 2 veces. Primero dejó que lo que estaba haciendo por el Señor la abrumara. Por eso digo que tenemos que tener ese balance entre lo espiritual y lo físico. Hay veces que queremos abarcar mucho para el reino de Dios y terminamos abrumados y agotados porque no tomamos tiempo para nosotros o para nuestra familia. Pero créeme, en esta mañana, incluso Jesús no permitió que la obra del reino lo abrumara. Si las cosas se ponían demasiado intensas, a menudo Él abandonaba la ciudad cuando había disturbios, cuando había esto y lo otro. Él se iba de la ciudad, salía al mar, escalaba una montaña, se pasaba tiempo a solas ahí para poder pensar o quizás agarrar nuevas fuerzas. Y hay muchas veces que no tenemos ese balance o ese equilibrio. Y hay pastores y trabajadores de la iglesia que terminan agotados y terminan cansados por no tomarse tiempo para relajarse y descansar. Necesitamos ese balance, lo espiritual donde debe de estar y lo físico donde debe de estar. Y muchos dicen, no, pues es que si haces esto, muchas veces criticamos, no, porque el pastor o esto, X cosas, mira dónde está, mira dónde anda. Ahí les va en esta mañana para ustedes. Jesús descansó y durmió, hasta durmió en una barca cuando había una tormenta. ¿Qué vas a decir? Jesús no fue tan espiritual como uno piensa. Debemos de tener ese balance. Y el Señor nos ha invitado a descansar en Él, en Mateo, en el capítulo 11, versículo 28. Debemos de encontrar nuestro equilibrio, nuestra balanza en el Señor es lo más importante, porque teniendo esto vamos a tener buena salud, vamos a poder, como dije, a ser productivos para la obra de Dios. Y ya para cerrar en esta mañana, nadie tendrá la misma perspectiva de la vida, nadie tiene la misma motivación. Quizás
A ti te motiva una cosa para servir a Dios, a mí me motiva otra cosa para servir a Dios. Quizás el llamado para mi vida es diferente a la tuya y no por esto voy a criticarte, no por esto voy a dejar que mi ego, mi orgullo se entrometa y voy a desacreditar lo que tú estás haciendo. No, aunque somos diferentes, aunque tenemos llamados diferentes en el reino de Dios, aunque eso va a variar en nuestra vida, nuestro corazón por Él y el amor mutuo del uno hacia otro no deben de flaquear en esta mañana. Los creyentes deben de escuchar la voz del Maestro, debemos tener ese equilibrio, debemos de trabajar en lo físico, tener nuestras responsabilidades, pero también estar atentos a lo espiritual cuando Dios quiere hablar a nosotros. Y créeme, en esta mañana, escuchar la voz del Maestro, debemos de escuchar la voz del Maestro. Si vivimos solo para aprobación de nuestros compañeros, nos vamos a desanimar prontamente. Pero si Él nos llama en esta mañana a una consagración más profunda y a un mayor sacrificio, comprendan esta mañana que sí va a haber personas que lo van a criticar y no les va a gustar lo que usted hace, pero usted esté dispuesto en todo momento en trabajar para lo físico, pero también estar listo y atento para lo espiritual, para cuando lo que Dios requiere. Y créame en esta mañana, cualquier ofrenda de sacrificio que usted haga para el Señor, que usted lo haga de corazón, créeme que el Señor lo va a recompensar en esta mañana. Que Dios me lo bendiga y se sigan gozando en la presencia de Dios.